Bueno hermanos, volvemos con Bakugan, y esta vez nos toca hablar de uno de los capítulos más tristes que tuvo Nueva Vestroya. Pero como siempre, antes de ir ahí vamos a darle contexto a la situación. Y es que antes de ir a este capítulo debemos regresar al asalto de los Brawlers al Palacio Real, al final de la primera parte de Nueva Vestroya. Cuando Maylin se llevó al príncipe Hydron, los Vexos buscaron escapar en una de sus naves. Sin embargo, Vega y Brontes le dijeron a Maylin y a Volt que ellos todavía podían pelear, que querían defender la base de los Vexos y pelear contra los Brawlers. Recordemos que en este punto ellos dos eran los únicos Bakugan orgánicos que tenían los Vexos en su equipo. El resto eran mecánicos y aquí ya habían perdido un par de veces contra los Brawlers. Ante la petición de ambos, Maylin simplemente los tomó, les dijo que eran unos inútiles y los echó de la nave, dejándolos en Nueva Vestroya. Volt vio esto y no pudo hacer nada al respecto. A diferencia de la chica, él sí apreciaba a su compañero Brontes y jamás habría permitido que algo así pasara, pero se quedó congelado y todo fue tan rápido que no le dio tiempo a reaccionar. Por parte de Maylin, esto la verdad era esperable. Ella antes ya había desechado Bakugans que consideraba débiles, y al haber perdido contra los Brawlers en un par de ocasiones, en lugar de entender en qué fallaron como equipo, le echó la culpa a Vega porque según ella era muy débil. Así de despiadada es esta señora. Algo extra que quiero agregar es que, como ya he indicado antes, ella tenía cierta rivalidad contra Spectra. Ella siempre buscaba estar por delante de él, pero algo que los diferencia a ambos es que el tipo de la máscara aprecia a sus compañeros. Él jamás culpó a Ilios por las derrotas que pudieran tener, e incluso el volverse mitad máquina fue únicamente por petición de Ilios. Spectra jamás lo obligó, así que curiosamente, a pesar de ser más despiadada que él en ese sentido, jamás pudo superarlo o incluso estar a la par. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que Volt perdió a su compañero y no pudo hacer nada al respecto, y Brontes se quedó con la idea de que Volt estuvo de acuerdo con desecharlos. Y es que lo que hizo Maylin con ellos era básicamente firmar una sentencia de desvivisión, porque al quedarse en Nueva Vestroya, ¿qué creen que les pasaría a dos tipos que traicionaron a su raza? Y conscientemente, sin ningún tipo de control mental, se aliaron con los invasores que los sometieron y los usaron para su diversión personal, pues evidentemente el resto de su especie iba a buscar ajusticiarlos y hacerlos pagar por ponerse del lado de los opresores. Así que sí, el quedarse en Nueva Vestroya era un destino casi cantado de que la iban a pasar mal. Por eso, cuando el último controlador fue destruido y regresaron a su forma normal, se reunieron con Gus, quien también se había quedado atrás, y le contaron cómo los habían desechado como basura. Ante esto, Gus los unió a su equipo y junto a ellos buscaron a Spectra y a Ilios para rescatarlos de la explosión del Palacio Real. Ahora, para este punto, Spectra y Gus ya eran tratados como traidores por los Vexos y habían sido culpados por todo el fracaso en Nueva Vestroya, así que el único sitio en el que podían estar tanto Brontes como Vega era junto a ellos. Sin embargo, en su estado actual no eran demasiado útiles para ellos, así que había que hacerles unas modificaciones. Utilizando el poder de la carta prohibida X, sí, la misma que utilizó Ilios en su pelea contra Drago, Gus los fuerza a evolucionar a Vulcan, Vega y Brontes. Sin embargo, el poder de esta carta era prácticamente una tortura, pues forzaba las habilidades del Bakugan más allá del poder que normalmente debería tener. Por eso esta evolución es algo forzado. En el doblaje hicieron esta escena más dramática, como si Gus disfrutara torturándolos, pero en japonés es algo diferente. Brontes le pregunta qué es lo que les están haciendo, a lo que Gus le dice que lo único que debe saber es que con esto serán más fuertes. Aquí Gus realmente no disfruta hacerlos sufrir, solo cumple con la tarea de hacerlos más fuertes, tal cual. Él procede a hacer evolucionar a Brontes. Sin embargo, este proceso no salió bien para él, ya que no pudo soportar la evolución forzada y terminó perdiendo su mente y su voluntad. Esto es algo que únicamente le ocurre a él, por cierto, ya que tanto Vulcan como Vega no perdieron su mente y seguían manteniendo su voluntad. Es más, después en la pelea contra Xenohelt vemos cómo el propio Vega había formado
formado un vínculo de compañerismo real con Gus, al punto de agradecerle haberlo rescatado cuando fue desechado por Maylin. El perder la mente fue algo que solo le ocurrió a Brontes, probablemente porque no estaba listo para soportar el poder de la carta prohibida X, y terminó siendo solo un cascarón vacío. Luego de esto, Gus y Spectra se toparon con Bolt, quien estaba dispuesto a luchar contra los Brawlers para robarles las energías elementales de los guerreros legendarios. Aquí Gus le dice a Bolt que no se interpondrá en el camino de Spectra, quien buscaba enfrentarse a Dan. Aquí él le muestra a Brontes y Bolt se sorprende, pues él pensaba que su antiguo compañero se había quedado en Nueva Vestroya. Él le habla y le pide que le responda por qué está con Gus, pero no recibe ninguna respuesta. Y es entonces que Gus le explica que para hacerlo más fuerte lo hizo evolucionar, pero en el proceso perdió su mente. Esto deja totalmente frío a Bolt, pues no puede creer lo que le hicieron a su compañero. Él quería recuperarlo, pero esta no sería su oportunidad. Luego de esto, el remordimiento de Bolt crecería. Se preguntaba por qué permitió que Maylin lo desechara en aquella oportunidad, por qué no lo rescató inmediatamente, por qué continuó siguiendo órdenes sin oponerse. Es por eso que ahora estaba determinado en recuperar a Brontes a como dé lugar. Es por eso que se pone en contacto con Gus para retarlo a una batalla y recuperar a su compañero. Spectra se entera de esto y ve la oportunidad de poder utilizar a Bolt y traerlo a su bando. Así que le encarga a Gus que luche contra él y trate de manipularlo para que acceda a ayudarlos. Llega el momento y ambos comienzan a luchar. Bolt saca a su nuevo Bakugan mecánico, Boreartes, y Gus saca a Joker Brontes, el cual ahora con su nueva evolución ha potenciado sus poderes de alterar la realidad, lo cual le complica mucho la batalla a Bolt. Durante la pelea, Gus le pregunta a Bolt qué piensa hacer luego de recuperar a Brontes. Si los Vexos logran reunir las energías elementales y activar el sistema de erradicación Bakugan, todos los Bakugan, incluido su amado Brontes, serán borrados. ¿Acaso está dispuesto a traicionar a los Vexos con tal de proteger a su compañero? Esto siembra muchas dudas en Bolt, porque lo que dice Gus es cierto. Hasta ahora él únicamente había pensado en recuperar a su compañero y ya. No había tomado en cuenta que si los Vexos ganan, entonces su compañero también desaparecía. Entonces Gus le ofreció a Bolt que se una a ellos, que juntos detengan los planes de Xenoheld y los Vexos de destruir a todos los Bakugan. Pero a pesar de que Bolt duda, de hecho es alguien demasiado leal, no podría darle la espalda a sus compañeros, a pesar de que dichos compañeros no dudarían en darle la espalda a él, por lo cual le dice a Gus que él no es un traidor, así que si va a intentar que traicione a su equipo está perdiendo su tiempo. La pelea continúa y Boreartes realmente no está a la par de Brontes. Bolt le pide que se detenga, que reaccione, que recuerde que eran compañeros, pero sus palabras no llegan a su amigo, solo se ríe de manera desquiciada. Bolt se desespera y lanza un grito de frustración tremendo, pues su amigo ya no lo reconoce, se ha ido y es su culpa que ahora esté así. Él pierde la pelea, ve a su amigo por última vez manteniendo la esperanza de que lo reconozca, pero no sale ni una palabra de él, a pesar de que pareciera que logre reconocerlo. Esto es triste porque Bolt realmente quiere mucho a Brontes, pero su ciega lealtad a la familia real hizo que no pudiera defenderlo cuando Maylin lo echó de la nave. Y por parte del propio Brontes también es muy triste, porque se quedó con la idea de que su compañero estaba de acuerdo con echarlo como basura, como si su existencia no valiera nada, como si solamente fuera un objeto. Y ahora con Gus no era diferente, seguía siendo un objeto el cual otros utilizaban para su conveniencia. Bolt había perdido para siempre a su amigo y ya no volvería. Al final Gus regresa con Spectra, diciéndole que falló en su intento de convencer a Bolt de unirse a ellos. Entonces Gus mira a Brontes por última vez y dice que ya no es útil para él, así que lo tira de la nave y lo deja en Nueva Vestroya. Brontes se queda en medio de un páramo inerte sin moverse ni decir una palabra, pero antes de que acabe el capítulo él pronuncia el nombre de Bolt, pues resulta que al final sí pudo recordar a su viejo compañero.